Doc, si crees que tu bata blanca y tu cédula va a salvarte de todo y que con eso ya tienes la vida resuelta, este episodio te va a molestar un poquito, te va a incomodar, pero bueno, al final de cuentas eso es lo que queremos. Bienvenido a El Consultorio, el espacio donde dejamos a un lado los mitos de la profesión médica y hablamos de lo que nadie te enseñó en la universidad. Negocios, diferenciación y cómo hacer que tu consultorio o tu clínica sea mucho más rentable y mucho más estable. Soy Luis de Alarza, soy especialista en negocios de la salud. Llevo más de 5 años ayudando a médicos, a dueños de clínicas y profesionales de la salud a encontrar su diferenciador, a atraer pacientes que realmente van a pagar por tus servicios y sobre todo a construir una marca que sea mucho más rentable y además sostenible durante el tiempo. No soy médico y precisamente por eso puedo decirte las cosas sin ningún tipo de filtro, dejando de romantizar la profesión, que es una profesión muy noble, pero por otro lado yo he estado en la trinchera con todos ustedes, resolviendo problemas reales y créeme que he visto absolutamente de todo. Hago este podcast porque he visto a médicos brillantes terminar agotados, mal pagados o frustrados y posponiendo realmente sus sueños durante mucho, mucho tiempo porque piensan que la profesión los va a salvar de esto y resulta que la bata pues realmente no es un boleto al éxito. Aquí vas a escuchar datos duros, casos reales y también uno que otro sarcasmo porque si no nos reímos de la realidad, nos pone tristes y la idea es que cada episodio te deje algo que puedas aplicar desde ya en tu consultorio. Vamos a platicar sobre la primera parte. Empecemos fuerte con el mito de la medicina como boleto dorado. Hay ocasiones en que creemos que realmente por estudiar medicina la vamos a armar durísimo y resulta que más que boleto dorado parece boleto de rifa. Si estudias medicina, no tienes la vida resuelta. La realidad es que esto no pasa y te lo voy a probar con números y no con chismes. Fíjate. Lo primero es que cuando te gradúas, tú crees que, pues, por ser muy bueno, porque seguramente eres un muy buen médico, vas a saber cómo responder ante la demanda que existe de servicios de salud. Pero resulta que nada, es para que te des una idea, chécate esto. En el 2024 en México, hablando de instituciones públicas, se graduaron alrededor de 13,000 nuevos especialistas. Ojo que aquí estoy hablando de especialistas, ¿eh? Y eso sin contar, por supuesto, los miles de médicos generales, los especialistas que salen de universidades privadas. Ahí estamos hablando de decenas de miles de nuevos profesionistas al año con los que vas a tener que competir, porque no solo compites con los que te graduaste, sino con los que ya estaban graduados y con los que se están graduando. Compáralo con esto con el 2025. En el 2025 se abrieron 9,000 plazas para médicos especialistas en todo el país. Suena mucho, pero si lo comparas con los más de 12,000 especialistas recién egresados, te vas a dar cuenta que realmente la oferta de trabajos no empata con los médicos que están graduándose. Son muchísimos más los médicos que se gradúan. Y además, ojo con esto, porque el problema no es realmente solo que no hayan suficientes plazas, sino que además todos los médicos quieren trabajar en las mismas plazas. Y resulta que estas plazas que de pronto llegas a las que puedes llegar a tener acceso, se encuentran en zonas rurales, en zonas que están súper difícil de llegar, súper lejos de todo contacto con tu familia, con amigos. Hay un montón de sacrificios que hacer. Además, muchas de estas ofrecen salarios bajos, falta de equipo, escaso personal y apoyo, y en algunos casos, lo tengo que decir también, problemas de seguridad. Entonces, por supuesto que todas esas plazas, pues nadie las quiere tomar. Y resulta que empiezas a competir por las que se encuentran dentro de los negocios, las ciudades cercanas, las ciudades más grandes. Y para rematar, además, muchas son contratos temporales únicamente. En el 2022, te voy a hablar de lo que pasó, lo que pasó hace un tiempo. El IMSS abrió
alrededor de 14,000 plazas. Fíjate, 14,000. De estas 14,000, el 51% quedó sin una sola postulación. O sea, alrededor de 10,000 plazas más o menos se quedaron vacías. De esas, el 51% no tuvo ni una sola postulación. ¿Sabes por qué no? Porque nadie quiere tomar esas plazas por los lugares en donde están, por las condiciones que tienen, ¿sabes? Así que no, Doc. La realidad es que la medicina no es un boleto dorado. El mercado laboral médico está súper saturado. Está saturado de médicos que están buscando el mismo tipo de trabajo en las mismas vacantes, en las mismas ciudades. Y aquí es donde entra la parte buena. Porque si aprendes a diferenciarte, a pensar realmente como emprendedor y a crear tu propia marca, puedes dejar de competir por las obras y empezar a crear tu propio banquete. Deja de ser el médico migajero. Deja las migajas para las palomas. ¿Sabes? Vamos a hablar sobre este asunto. Imagínate que dentro del mercado, de la industria de salud, pues vas a tener a los que son conejitos y a los que son lobos. Los conejitos se van a tener que conformar con comer pasto, con estar muy a gusto entre las florecitas, pero los que realmente van a disfrutar de un banquete son los lobos. ¿Sabes? Los que logran colocarse en la cúspide de la pirámide alimenticia. Y para lograr eso, hablando en términos de negocio, tienes que crear estrategias de diferenciación. Ya te dije, las migajas, déjalas para los palomitos. Por ahí tengo uno que otro amigo palomo, seguramente tú también. Pero bueno, el asunto es que aprendas cómo diferenciarte, cómo lograr, porque esto sí se puede hacer, sí lo puedes llegar a tener. Y para eso vamos a entrar en el siguiente bloque, el bloque que habla sobre la otra cara de la bata. El bloque número 3, la otra cara de la bata. Hasta aquí ya vimos que la medicina no es el boleto dorado que nos pintan. Pero ¿qué es lo que realmente enfrentan los médicos? ¿Cuáles son realmente las dificultades? Vamos a enumerarlas una por una para que veas que sí vas a tener en algún momento que especializarte en cuestiones de negocios médicos. Porque déjame decirte algo que no a todos nos gusta entender, porque es difícil, es una realidad que no es fácil de asumir, pero poner un consultorio, poner una clínica, sí se trata de hacer un negocio. ¿Y qué crees? Tus pacientes, sí, sí son también clientes. No hablando desde el punto de vista mercantilista, no, dejemos eso de lado, no el tema mercantilista, porque no se trata de vender por vender, de tratar de hacer procedimientos innecesarios, sino sí, por supuesto, ayudarle a la gente a que recupere su salud, porque al final, pues para eso estudias medicina, pero por supuesto que para que pueda ser rentable y en algún momento puedas tú también cumplir tus objetivos personales, esto lo tienes que ver como un negocio y empezar a tratar a tus pacientes como clientes. Cuando entiendes esto, sabes que incluso existe una oferta y una oferta de diferentes médicos que ofrecen servicios similares a los tuyos, con los que vas a tener que estar compitiendo todo el tiempo y que tus pacientes, dentro de esas opciones, van a elegir la que sea mejor para ellos. Y mejor para ellos no implica solamente, Doc, ojo con esto, porque no implica solamente que seas muy buen médico y que la opción sea el médico que es el mejor haciendo el tratamiento, porque seguramente tú conoces a algunos que no son tan buenos como tú y además, pues tienen pacientes que pueden llegar incluso a tener más procedimientos que tú. ¿Por qué pasa esto? Porque no se trata solamente con ser bueno, sino saber comunicarte, poder crear realmente este negocio que funcione para ti, que además ayude a recuperar a los otros, a los pacientes, su salud, ¿sabes? Y no se trata de que te vuelvas un autoempleado. Porque si hablamos de tener solamente un consultorio o una clínica en donde tú tienes un montón de pacientes y tienes un montón de cirugías, pues ya le hiciste. Porque ¿qué pasa si por alguna situación no puedes tú atender? ¿Te quieres ir de vacaciones? O tal vez nunca estamos exentos de los accidentes. Nos llega a pasar algo y te tienes que deslindar un poquito mientras te recuperas. ¿Quién genera el dinero? ¿Sabes? Cuando tú eres tu propio jefe, que generas un autoempleo y no una empresa, eres el peor jefe de todos, porque te vas a exigir muchísimo. No hay nadie que se exija tanto como tú,
porque solamente tú sabes qué tanto puedes hacer y entonces deja de haber, de por sí casi no lo hay, pero deja de haber tiempo libre, deja de haber tiempo para la familia, deja de haber tiempo para otras cosas que pueden enriquecerte y ayudarte a estar bien. ¿Sabes? No por nada es que resulta que existen un top sobre las profesiones que suelen ser más infieles. Y dentro de las primeras, no recuerdo si es la primera, creo que sí, está justamente la medicina. Por todo el tiempo que pasan fuera de casa y que se la pasan dentro de las oficinas. Eso está, pues, para pensarlo, la verdad, y para sentirlo también, porque está bastante, bastante feo eso de pronto no poder tener una familia estable por atender tu profesión y tener que decidir si profesión o familia. Entonces, vamos a hablar sobre esto. Lo primero es que hay una falta de empleo estable. Porque resulta que por fin elegiste alguna de las vacantes. Bueno, no elegiste, te tocó, por fin te eligieron, por fin pudiste entrar y resulta que te dan un contrato temporal. Eso para ti representa muchísima incertidumbre porque no sabes qué va a pasar el día de mañana y por supuesto que una meta a corto plazo no va a ayudar a que tengas el éxito que tú estabas esperando tener. Esta es una de las principales dificultades, además de que puede ser un desarrollo bastante extenso, ¿sabes? Tienes que pasar mucho tiempo ahí para que al final pues te den una patada en el trasero y pues muchísimas gracias, Doc, eres muy bueno, pero ya no te necesitamos porque resulta que viene el primo de el señor que conoce a, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas ocurren. Em, Otro, salarios bajos que no reflejan el esfuerzo, porque vas a tener que trabajar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y seguramente has escuchado hablar de esto si estás estudiando. Es más, si ya estás dentro de tu especialidad, sabes de cuántas horas son las guardias de pronto, sabes qué tanto te explotan y sabes qué tanto tienes que trabajar y no siempre te remuneran bien. Tiene que pasar mucho tiempo para que puedas empezar a generar dinero. Y no hay un solo médico que yo conozca que se dedique únicamente al sector salud público. Por eso es que tienen que trabajar en diferentes lugares. Salen de un hospital y se van a la clínica del amigo, se van a la clínica propia, se van al consultorio propio, andan brincando de un lado a otro para poder tener el estilo de vida que desean tener y poder cumplir esas metas. Porque además la vida cada vez es más demandante. ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde queda tu tiempo? ¿Vas a ser solamente médico? Nosotros tenemos diferentes facetas y hay que cumplirlas todas. Para que puedas tener un equilibrio real, hay que cubrir la parte profesional, la parte personal y la parte espiritual. Eso es lo que logra que seas un profesionista, un ser humano completo, alguien redondito, alguien que anda por la vida disfrutando realmente de todo lo que hace. Y si tomas en cuenta eso de que tienes que brincar de un lado a otro, se vuelve bien complicado. Y la otra, ambientes tóxicos de trabajo. En el trabajo resulta que de repente te enfrentas a un montón de situaciones, como por ejemplo el acoso laboral, en donde tienes que soportar a tu jefe que es un hojaldra, ¿sabes? De esos que por alguna situación están enojados con la vida o a lo mejor ahí mismo lo trataron mal y entonces por esa situación a ti te trata mal. En donde además dentro hay una competencia desleal, en donde encima de todo tienes que pelear por cierto tipo de cosas eh, que te corresponden a ti, las cirugías no te las quieren asignar a ti porque resulta que hay otro médico que es amigo del jefe, ¿sabes? Un montón de situaciones por las cuales vas a tener que estar pasando. Entonces, esta es otra. Los horarios desgastan muchísimo, Doc. En serio, ¿quién aguanta 36 horas? Mis respetos. 36 horas de guardia y todavía tienes que salir con una sonrisa. Wow, esto es algo de verdad para mencionarse. Y eso si te va bien 36, porque hay algunos hasta de 48 horas. De verdad que se vuelve algo bien complicado para muchos. La falta de recursos para poder trabajar con dignidad. Tú quieres ofrecerle a ciertos pacientes los tratamientos que necesitan, pero resulta que no hay. Yo recuerdo del caso de un médico que me platicaba que llegó alguien con fractura múltiple. Un albañil se cayó de un segundo piso. Entonces, montones de fracturas. Yo estaba, de hecho, trabajando con él en ese momento, estábamos creando contenido para él. Tuvimos que salirnos, no podíamos, porque dentro del hospital en donde estaba, los gritos de este señor, pues, hacían eco por todos los pasillos.
Por supuesto que se le podía ofrecer algún tipo de tratamiento con analgésicos que calmaran ese dolor. No había, ¿sabes? ¿Cómo se los ofreces? Y digo esto por mencionar N cosas. Tú debes de conocer muchos más casos complicados como estos, en donde por más que tú quieres ofrecerle a los pacientes el tratamiento que necesitan y que además sería humano ofrecerles, no se puede, porque no existe. Esa es otra de las realidades. Otro, el estrés y el burnout que implica estar trabajando durante tanto tiempo. Le dices adiós a tu vida personal, ¿eh? Ojo con esto, ¿estás dispuesto realmente a trabajar todo el tiempo en un hospital? Vas a tener que salir en algún momento a pelearte con los lobos por la comida, por realmente las presas grandes. Para eso es que te va a servir este podcast. Este podcast te va a ayudar a que tengas todas esas herramientas, ¿sabes? La carga emocional a la que te enfrentas también es bien complicada y luego a veces la tienes que enfrentar tú solo porque no hay ni quien te ayude ofreciéndote un hombro ahí para llorar un poquito, ya sabes, una lloradita de 5 segundos y vámonos otra vez a darle, porque pues, ¿qué más queda? ¿Sabes? Ahora, vamos al siguiente bloque. En este bloque quiero enseñarte a cómo diferenciarte y sobrevivir en la jungla médica. ¿Sabes? Esta jungla médica llena de depredadores alfa y de muchos que son presas. Ya te dije, ¿por qué vas a ir tú? ¿Por las migajas o vas a crear tu propio banquete? ¿Ok? Bueno, después de ver lo complicado que es el panorama, seguro te preguntas, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago para no ser uno más del montón y que además pues, me toque parte de lo que yo estoy buscando? Aquí es donde entra la magia de la diferenciación, de la estrategia. No solamente hablo del que trabaja más horas y que tiene más cirugías, como te decía. No se trata de generar un autoempleo. En el autoempleo, cuando tú no tienes cómo chambear, cuando tú no tienes cómo trabajar, pues dejas de generar. Pero pues cuando vas a pagarle a Don Walmart, a Don Sam's, a Don Costco, pues ellos no saben si te lesionaste o no, ellos necesitan que pagues, ¿sí o no? ¿Quién te dice que ya no, que te van a condonar alguna de las cuotas de la tarjeta? ¿Qué tal el carro que estás pagando? Ese sigue corriendo. Y si tú no puedes solventarlo porque alguna situación pasó ajena a ti, se vuelve bien difícil todo. Entonces, no al autoempleo, sí a generar empresas que puedan trabajar para ti. Lo primero que necesitamos hacer es tener una diferenciación clara por especialización estratégica. No te especialices solamente, por ejemplo, en ser dermatólogo. A lo mejor sin ser dermatólogo y sin tener que estudiar realmente mucho más. No estoy tratando de minimizar, por supuesto, los estudios, yo sé lo que implica, pero me refiero a, con esa misma especialidad te puedes dirigir a cierto público. ¿Qué tal un dermatólogo que está especializado en tratamientos estéticos, mínimamente invasivos, o en dermatología pediátrica? ¿Sabes? Si tú sabes llegarle a ese se llama un nicho de mercado, que son consumidores, son pacientes que tienen ciertas características que los hacen susceptibles de cualquier esfuerzo que tú hagas de comunicación y para los cuales tus servicios van a ser bien recibidos, ¿sabes? Puede que no sean muchos, pero si te puedes posicionar ahí, vas a ser bastante, bastante bueno. Por algún lado tienes que empezar, Doc. Estas solamente son ideas, pero empieza a pensar de manera estratégica para que esto pase. Además, el marketing de manera general, incluyendo el marketing personal. ¿Qué es el marketing personal? ¿Has visto algunos médicos que se visten de cierta manera? ¿Cuál es la opinión que te generan a ti? Imagínate que tú vas a comprar en algún lugar, no sé, por ejemplo, un carro. Vas a una agencia de coches. Y entonces la persona que te atiende es una persona que va con un traje, flojito, un traje color café, usa lentes, usa un peinadito de rayitas y como muy tradicional. ¿Qué tan flexible crees que sea sin siquiera que te haya hablado? Tú dime. ¿Sabes? Y en cambio, si vas con alguien que tiene un aspecto como más jovial, otro tipo de ropa, ropa que le combina mejor, ropa que le queda mejor, por supuesto que ya tienes también una opinión sobre él. A eso se refiere el marketing personal y además también a poder crear una marca. Y no me refiero a marca, ojo con esto, una marca no es un logotipo.
Una marca es una promesa de desempeño. Una marca es diferenciable. Una marca es lo que hace que un paciente se decida por un médico o por otro. Te voy a poner un ejemplo hablando de bienes de consumo, de productos. Imagínate un vaso de Coca-Cola. Es más, una botella que no sea la botella clásica de Coca, es una botella que está sellada, pero no tiene etiqueta y adentro tiene Coca. Y además, otra botella que sí tiene Coca-Cola, tiene la etiqueta, tiene la tapa, tiene la forma de Coca-Cola. En ese sentido, ¿cuál de las dos preferirías? ¿Por cuál pagarías más? Imagínate que te las venden las dos en 30 pesos. ¿Cuál de las dos pagarías tú? ¿Sabes? La que tiene la marca. Y no solamente porque tiene la etiqueta, sino porque es una serie de atributos que yo le doy a ese producto y por los cuales yo decido más bien comprar ese y no el otro. A pesar, fíjate, de que es el mismito producto. En los dos te dije que había Coca-Cola. Eso pasa cuando tú tienes un servicio que es bastante bueno, pero no es capaz de diferenciarse. Quien no te conoce, porque ojo, estamos hablando de quien no te conoce, no de los pacientes a los que ya atendiste o de las personas que estás revisando ya, que ya te conocen, sino de todos aquellos que no te conocen, de todos aquellos que están decidiendo por cuál médico irse, que son la mayoría. ¿Qué es lo que necesitan saber de ti para que se puedan decidir por ti? Porque no importa solamente con ser bueno y con tener todos los títulos en tu pared, sino además de comunicarlo de manera efectiva. ¿Sabes? Cuando logras tener una marca diferenciable que además los pacientes deciden comprar, creas un brand equity bueno, un valor de marca bueno. Esa es la razón por la cual decidimos comprar teléfonos que tienen una manzanita por encima de otros que no tienen ese tipo de logotipo. O tenis que tienen una palomita por encima de otros que a lo mejor dicen Adidas. Sigue siendo el mejor de todos Nike, hablando de quién vende más. ¿Sabes? Por este tipo de cosas. Eso es lo que tú tienes que llegar a generar en algún momento. Y eso es estar dentro de la jungla médica. Otra cosa también que te recomiendo, networking y alianzas. Haz networking, haz networking, relaciónate, porque no nada más con tener al mejor anestesiólogo que es tu cuate, que te acompaña en las cirugías, sino qué tal con el que vende las prótesis, qué tal con el proveedor de medicamentos, qué tal con el dueño de las clínicas, qué tal con otro médico que complementa tu especialidad. Todos ellos forman parte de tu networking y te ayudan a generar un grupo, un equipo que responde por ti. Esto, por supuesto, te ayuda a que después los pacientes te prefieran sobre cualquier otro médico. ¿Ok? Recuerdo bien a un cuate mío que tenía una clínica chiquita y ofrecía servicios de traumatología, así nada más, así como así. Bueno, cuando empecé a trabajar con él, le ayudé a diseñar un sistema, una clínica completa en donde, además de estar ofreciendo los servicios de traumatología, empezó a ofrecer servicios de quiroprácticos, de terapia física, de control del dolor, de urgencias, empezó a vender medicina. Es más, empezó a atender también a pacientes a través de consultas digitales y su clínica empezó a crecer. Al momento en el que yo lo conocí, tenía alrededor de 4 cirugías a la semana. Ahorita está teniendo alrededor de 15 cirugías a la semana y tiene contratados ya más médicos que trabajan por él, porque él mismo generó de su práctica un servicio que se vuelve un sistema y se retroalimenta constantemente. Entonces puede darse el tiempo de ir al gimnasio, de hacer hiking, le encanta el hiking, irse a caminar con sus perros, irse de vacaciones, porque su clínica sigue funcionando. Ya no se necesita que esté solamente él aquí. Aquí en el Estado de México tenemos otro ejemplo, Reina Madre, que revolucionó la manera en cómo se atiende la ginecología, cómo se atienden los embarazos. Ya no vas solamente con un ginecólogo, sino que vas con una marca y sabes qué esperar de la marca. Por eso es que una marca es una promesa de desempeño que sí se acompaña de muchos elementos. Estos elementos pueden ser desde los colores que tienes, tu paleta de colores, tu marketing personal, cómo te ves tú, tu imagen personal, el tipo de servicios que ofreces, los precios que tienes,
el logotipo, por supuesto, cómo te comunicas en redes sociales y cómo estás a nivel digital. Esto de nivel digital es muy importante. Tienes que tener una muy buena reputación, pero muy buena reputación, porque 8 de cada 10 pacientes te buscan antes de saber de ti para poder decidir con qué médico ir en Internet. Si no estás en internet, no existes. Por eso es muy importante, pero muy importante que tengas una buena reputación digital. Recuerda lo que te decía, la reputación digital habla por ti, ¿sabes? Te ayuda muchísimo a agendar más citas, te ayuda a contestar preguntas frecuentes, te ayuda a compartir los procedimientos complicados que has hecho, los testimonios de todos tus pacientes que han resuelto de manera correcta sus problemas de salud. Y pues eso te va a ayudar mucho a que estés por encima de otros médicos, ¿sabes? Entonces te lo recomiendo bastante. Entonces, hasta ahorita, y ya casi finalizando este podcast, vimos que ser médico, más que ser un boleto dorado, de repente puede llegar a ser un boleto de rifa y no es una garantía de éxito si lo que quieres es independizarte y no estar dependiendo todo el tiempo de un empleo dentro de una institución de salud pública y si además quieres hacer que tu consultorio privado pueda crecer. En México, la salud pública, como ya lo habíamos visto, está rebasada. Eso implica que sí o sí vas a tener que competir contra otros médicos que justo están escuchando este podcast, así como tú, y están preparándose mucho para poder saber qué hacer y cómo enfrentar a la competencia de manera correcta para que dejen las migajas a los palomos y empiecen a crear sus propios festines, sus propios banquetes como los lobos, esos lobazos que son realmente, ¿sabes? Eh, También sabes que vas a enfrentar bastantes retos profesionales y personales que pocos te cuentan. En la escuela definitivamente no te van a platicar sobre este tipo de cosas. Es algo que tú tienes que tener claro. Es parte de la formación como médico ahora, entender sobre negocios, tener un pensamiento crítico, un pensamiento enfocado hacia la estrategia de negocios y no únicamente hacia ser alguien muy bueno en su profesión, que eso pues ya debería de ser un dado. No tendría que ser un plus, sino algo que deberías de tener para poder ser médico. Pues hay que ser muy bueno para que puedas resolver cualquier problema que se te presente. También hablamos de cómo diferenciarte en esta jungla médica con especialización, marketing y alianzas y de las ventajas reales que tienes si aplicas una visión estratégica de tu marca y de manera general también cómo poder crear una marca. Y acuérdate la importancia de la marca. Recuérdalo. Definitivamente vas a pagar hasta 100 pesos por un Starbucks, que 20 pesos por un café que a lo mejor está igual o más de bueno, pero que lo venden en un carrito de esos que están luego parados en la esquina, porque justo la marca es una promesa de desempeño. Entonces, aprende a diferenciarte en este sentido, para que tú seas ese por el que pagan más. Acuérdate también que cuando no tienes cómo diferenciarte, la única cosa o el único pretexto que van a tener los pacientes para elegirte a ti por encima de otro médico va a ser el precio. Si no tienes nada más que ofrecer, te vas a tener que bajar hasta los chones. Entonces, te recomiendo, por favor, que tengas una estrategia bien definida que te ayude a diferenciarte y no tengas que regalar tu servicio o tener que conformarte con lo que hay porque no supiste cómo. Sí, todos necesitamos de servicios de salud, incluso tú en algún momento. Pero eso no implica que todos son tu segmento de mercado, no implica que todas las personas van a decidir comprar tu servicio. ¿Por qué no? Porque pues hay personas de diferentes estratos, hay personas que tienen más dinero, más educación, menos educación, preferencias también sobre el tipo de médico, sobre la personalidad del médico, sobre los servicios extras que ofrece el médico, y eso hace que a pesar de que todo el mundo necesite de servicios de la salud, existan algunos que pueden ser más adecuados para ti, que sean tus pacientes ideales. Recuerda que ser médico no es garantía, pero puede ser tu mejor empresa si aprendes a ser más que solo un médico. Aquí es donde está el reto, Doc. Tú sabrás en qué parte de la historia quieres estar. Si quieres ser de los médicos exitosos que están cumpliendo con sus expectativas y pueden tener el estilo de vida que soñaron,
O si quieres ser alguien que tiene un autoempleo y que trabaja a diestra y siniestra, brinca de un lado a otro, tú sabes, eso ya depende completamente de ti. Yo te sugiero que mejor no lo hagas así. He visto muchos casos y nunca termina bien. En muchos sentidos dejan de ser personas equilibradas. Ahora, para finalizar, si este episodio te movió algo, te invito a seguir El Consultorio, tu podcast donde hablamos de negocios médicos, de negocios de estrategias que te puedan ayudar a ser médico. Por favor, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez de que subamos un nuevo episodio. Si me estás siguiendo por YouTube, por favor, déjanos también tus comentarios. Quiero saber de ti. ¿Qué temas te gustaría que abordáramos, que toquemos? ¿Cuáles son las dudas que tienes? Este espacio tiene que ser un espacio para ti. Si me estás escuchando en alguna plataforma de podcast, también no olvides suscribirte para que puedas estar pendiente de todos los episodios y seguro nos vemos la próxima vez respondiendo muchas de las dudas que puedas llegar a tener. Muchísimas gracias y se despide de ti, Luis Galarza, tu especialista en negocios de la salud.